la única forma de asustar a los muertos era que los vivos se pusieran trajes de muertos para ahuyentarlos. Entonces, en realidad no le vimos bien su cara y tenía los brazos muy largos, como muy, muy delgada. Dice que en su mano traía una copa y traía una rosa y que le dijo, si quieres que todo esto se termine, tienes que tomar esta rosa, salirte a la calle y en la mitad de la calle tienes que encajarle un alfiler. Bienvenidos a su podcast Mundo Subterráneo. En este capítulo tenemos de regreso a una gran invitada, Lili Mora. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Y pues bueno, contento por tenerte nuevamente en otro capítulo. Gracias. En el podcast que tuvimos la otra vez tocamos muchísimos temas, de los cuales hay temas en específico que me gustaría tomar. De entre ellos, pues bueno, tenemos un capítulo especial, un capítulo de Halloween. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Lili? Muy bien, gracias. Preparada porque creo que este tema o esta serie de temas que veremos hoy es algo muy interesante y hay mucho material de donde recortar. De recortar, sí. Ujú. Pues los temas que tocaremos esta noche, trataremos de tocarlos de una manera seria, a pesar de que sabemos que el Halloween es tomado como algo, como para Ujú. divertirnos, como Sí. diversión, que ha sido un poquito más enfocado a la parte de entretenimiento, hacia los menores, hacia los niños. Pero hay muchos temas importantes en los que hay que tocar con respecto a esto, y que son temas que también conllevan un poquito de seriedad. Entonces, para entrar un poquito en materia, ya directamente a lo que vamos, Lili, voy a tocar unos pequeños datos curiosos. Son datos que se me hicieron un poquito, pues no tan inusuales, ni tampoco, no sé si sean ciertos, todo este tipo de datos, pero pues sí es conocer un poquito más de lo que trata o lo que lleva esta parte de tradición, porque no es una cultura, sino es una tradición. Es una tradición que hemos adoptado de otros lugares, de otros países, pero sí está bien conocer un poquito de esto. El primer dato curioso que te quiero compartir es la parte de la palabra érase una vez. Esta palabra de érase una vez no solamente se usa o no, o más bien creemos que se usa en los cuentos, pero la palabra Ujú. érase una vez radica más en la parte del Halloween, que es cuando narras una historia de terror, es érase una vez tal pueblo, érase una vez tal persona. Entonces, aunque no lo creas, Lily, el lugar de nacimiento de Halloween no nace de una fábrica de azúcar como se creía Ujú. que los dulces eran relacionados, o porque se utilizan los dulces para la parte del Halloween, pues creemos que una fábrica fue la que lo inventó para, para promover sus productos, y en realidad no. En realidad, esta fiesta o este tipo de fiesta existe desde, o tiene un tiempo más prolongado, que son más de 6.000 años, y se cree que su origen es de aproximadamente 4.000 años antes de Cristo en Irlanda. Otro dato curioso es la palabra, o más bien esta relación entre vivo o muerto. Dice que Halloween tiene su origen en el antiguo festival celta de Samhain, la celebración del final de temporada de la cosecha. Más o menos por aquel entonces, los galeicos creían que durante el 31 de octubre de los límites entre el mundo de los vivos y de los muertos se hacía un poco borroso. Los muertos volvían a la vida y causaban estragos entre los vivos. Aquí hace una pregunta, dice, una forma de asustar a los muertos, ¿cuál era? La única forma de asustar a los muertos era que los vivos se pusieran trajes de muertos para ahuyentarlos. Oh, wow. Entonces, Ujú. se me hace muy curioso que para ahuyentar a los espíritus Ujú. tenías que vestirte como Como ellos ellos, sí. para que se fueran. Otro dato curioso dice que intentarla llevar la ropa puesta al revés o caminar hacia atrás en el día de Halloween o en la noche de Halloween, según la tradición, esto hará que veas una bruja a medianoche. Si haces este tipo Ujú. de Rituales. ritual, Sí. probablemente consigas ver una bruja. Dice que las siguientes reglas, esto se me hace muy curioso, y yo creo que esto sí es como perturbador. Dice que en la realidad la palabra, o más bien la técnica truco o travesura, es solo para niños, o está considerada solo para niños.
Algunas ciudades de Estados Unidos han llegado a incluso tan lejos en respecto a estas medidas como para prohibir a los niños mayores de 12 años este tipo de actividades. En algunos lugares, los adolescentes que hacen trampa, o sea, que se hacen pasar por menores Menores, más sí. pequeños y hacen el truco o travesura, pueden enfrentarse a una multa de hasta $1,000. En este dato yo pienso que lo hacen más porque ya un chavo de 12 años o más, la técnica de truco o travesura creo que ya la llevan un poquito más Se les pasa la fuera, mano fuera de a los veces, límites, sí. ¿no? Pienso que por eso ya pusieron Ujú. ciertas reglas. Aquí donde vivimos, cuando pasa esto, esto es algo muy real y muy serio, ya tienes cierto tiempo, ya tienes varios años que cuando sucede este tipo de eventos o cuando se llega el 31 de octubre, que es la noche de Halloween, muchas empresas cierran más temprano, los transportes públicos dejan de pasar Sí, más temprano porque se vuelve un caos, porque la gente, no tanto los menores de edad, sino que ya la gente adulta empiezan a actuar de manera como un poquito conflictiva. Y esto más allá de una tradición de Halloween, pues quieras o no, sí se vuelve como algo temoroso ya en sí. sentidos un poquito ya más Peligroso. reales, Y, más, y aparte no tiene nada que ver con la festividad, más no, bien pues creo no, que lo confunden con como la película Purga, que ese día pueden hacer de hecho, sí, vandalismo ándale, sin consecuencias y sí se pone peligroso algunas veces. Sí, sí. sí. Entonces, bueno, son medidas de seguridad que también nosotros hemos adoptado aquí cuando pasa ese. Yo me acuerdo que cuando estaba más pequeño sí lo llegué a festejar y no, o sea, era un evento en el que estabas hasta las 10 11 o 12 de Ujú. la noche afuera de las calles pidiendo los dulces y Dulces. todo estaba Ujú. bien, o sea, no había tanta violencia. Pero hoy eso ya se torna violento, o sea, ya no Sí, es como que más allá del significado de un terror, eh, se podría decir sano, ujú. en el que interactuabas, pues, entre mucha gente, entre los chicos, te disfrazabas y todo, pues ya se vuelve algo temeroso, pues ya atentan incluso hasta con tu vida. Sí, sí, se les pasa la mano. Yo me he dado cuenta años pasados que atacan a los automovilistas, a las casas y puede terminar en una tragedia, En una sí, tragedia, sí, sí. Eso está muy peligroso. sí. Hay gente que confunde las cosas o se toma de algo para agarrar ese pretexto y hacer cosas que no tienen nada que ver con el día. Ujú. Ujú. Lo toma como pretexto, de Sí, hecho, sí, cierto. sí. Pues bueno, Lili, traigo una pequeña dinámica para iniciar, más allá de estos pequeños curiosidades que tenía Ujú. yo. Esta dinámica consiste en lo siguiente. Yo te voy a mostrar una serie de imágenes. Vamos a ver imágenes de películas de terror, videojuegos de terror y algunas artes, pues ya conocidas, reales que existen dentro del mundo de las artes. Cuando yo te muestre esta imagen, tú me vas a decir tu punto de vista. Por ejemplo, si te muestro una imagen de una película, tú me vas a decir el punto de vista de esa película, si la llegas a ver. Si no la llegas a ver, pues bueno, te platico un poquito cómo va la temática de la película. Si conoces al director, pues puedes hacer una aportación de alguna otra película también. Entonces, más o menos de eso va la dinámica, ¿sale? Sale, va. Entonces, mira, te voy a presentar la primera. No sé si la alcanzas a ver Sí, ahí. sí. Ok. Esta película se llama Déjame entrar, ¿va? Están las dos versiones porque fueron dos versiones. Fue una versión en el 2008 que la hizo Thomas Alfredson y la otra fue en el 2010 que la hizo Matt Reeves. Son dos versiones no tanto diferentes, prácticamente es casi lo mismo, nada más cambia el actor y cambian algunas que otras escenas, pero prácticamente lo mismo. ¿Has visto esta película, Lili? La versión más reciente la vi, no la terminé de ver. Si mal no recuerdo, se trata tiene el tema de los vampiros, Sí. ¿sí? Ajá. Sí, pero no la terminé de ver, entonces no recuerdo por qué. Creo que la estaba viendo en un viaje y ya llegué y no la terminé de ver. ¿Y la primera versión, sí la viste? No, de hecho no sabía que había una No había. primera versión. Supongo que es de otro país, ¿no? Sí, creo que es como rusa o algo así. No sé la verdad, pero Ujú. sí, ¿Tú viste hablan, las dos? yo vi las dos. De hecho, ¿Cuál está mejor, en tu opinión? en mi opinión, es que tienen Lo suyo, cada tienen lo una. suyo, sí, es que si te pones, realmente yo te recomiendo que veas las dos versiones, porque sí tienen lo suyo. Hay escenas en las que la nueva versión mm, las hizo un poquito diferente,
pero la primera versión sí se vuela la barda por completo. O sea, sí están eh, más bien hechas, más bien estructuradas. Se ve, te trata de plasmar la idea un poquito más real de esta película. Y sí, como tú dijiste, es una película que habla de vampiros, pero es una película muy diferente a las demás. Pues es una niña que, pues desde muy corta edad fue transformada Ujú, a este tipo de seres. Y es algo muy curioso que ella, para poder sobrevivir, necesita la ayuda de alguien. ujú. Y ese alguien por lo regular siempre es alguien de su edad, en el que pues lo enamora, lo convence, se van a vivir juntos, pero, y yo creo que aquí voy a hacer un poquito de spoiler, es de que ella cuando conoce a un chavo de su edad, ella vive con una persona adulta, pero esa persona adulta En un en momento un fue, momento fue un sí. niño también, y así se va realizando otra vez Ujú. lo mismo, va repitiendo la misma historia. Entonces está Está muy, muy, muy interesante, sí, buena. sí, la voy a terminar de ver. Y te voy a presentar Ujú. la segunda. Claro. ¿Cómo se te hace esa? Para lo que nos ven en YouTube y para los que nos escuchan en Spotify, pues les voy a estar explicando un poquito de qué van las imágenes. De todas maneras, las voy a mostrar en el video, ¿va? Entonces, El Exorcista de 1973, Lili. ¿Qué tal? Yo creo que es un clásico y creo que es una de las mejores películas de terror que Sí, hay ¿verdad? y más por lo que causó en la época en que se estrenó, por todos los mitos o realidades que la envolvieron en ese momento y que la siguen envolviendo hoy en día, porque a pesar de los años que han transcurrido, es una película que sigue vigente. ¿Crees que todos los eventos que se platicaron en esa película durante la rodación del film y todo eso, crees que muchos de esos hayan sido reales o hayan sido como para alimentar un poquito más el marketing de la película? Yo creo que es un poco de los dos. Recuerdo que alguna vez escuché y leí que la película en sí, sí, el guionista sí se basó en una historia real, pero era el caso de en este caso lo retratan como una niña, una mujer, y en la historia real era un hombre, era un niño, no recuerdo, niño, adolescente, algo así. Y el guionista se basó en esa historia que él investigó o tuvo contacto a la hora ya de plasmarla o hacer la película, el productor y más bien el director le dio un giro distinto al que quería el guionista. O sea, creo que sí la hizo más comercial y aprovechó todo lo que se dice que pasó y probablemente le aumentó un poco más. Yo recuerdo algunas cosas curiosas que se comentan. eh, que estuvo envuelta por algunas tragedias Tragedias. de personal del staff, de la filmación, de los actores. Un set creo que se quemó en su Ujú, momento. sí. La protagonista en una de las escenas donde se filma que está gritando, cuando está la escena del exorcismo, al parecer sí se lesionó de verdad y por eso el grito Fue más real. ajá, que fue real, porque no sé qué parte se lesionó. Y recuerdo que alguna vez un conocido me platicó, bueno, algunos actores que se encasillan o que interpretan personajes que se hacen clásicos, es común que los veas en las convenciones de cómics o de este tipo De eventos. de eventos. Y alguna vez él se topó con unos actores de esta película y dice que sí se nota un aura extraña en algunos de ellos, que él lo vivió y que pues son cosas que tú las sientes, ¿no? No es que te dijo nada o hizo nada, pero, o sea, como que sí se quedó algo en las personas que participaron en este film, ¿no? Pero sí creo que parte utilizaron para subirla, para hacer promoción. Aumentar el rating, ¿verdad? Ajá, y De la funcionó, película. ¿no? Pero creo que una buena parte puede haber sido cierta. Fíjate que estuvo muy bien plasmado todo. Si en dado caso fue publicidad o lo que haya Ujú, sido, estuvo muy bien plasmado porque aparte, pues estamos hablando de 1973, o sea, ujú, un año en el que temas como de ese tipo
pues son muy raros, ¿no? De saber o de conocer. Y aparte, pues por el medio de la comunicación no estaba tan abierto como hoy, Ajá. en el que pues, no te vas a dar cuenta hasta que no vas y ves la película. Y de hecho yo escuché también que incluso en ciertas escenas de la película, o que mucha gente cuando iba a ver la película no alcanzaba a verla toda, se salían antes Ajá. porque era como que Que hasta se desmayaban o estaba cosas como muy así, fuerte. sí. Y yo cuando vi la película, la primera vez que vi la película, vi una versión recortada donde había muchas escenas en las que no, pues no salían. Ya después de muchos años vi la versión completa y, y no, o sea, no inventes, o sea, es para hacer La época. la época, Ajá. el director sí hizo las cosas bastante bien. Y yo considero que esta película como que es un antes y un después de muchas películas de terror. Sí, sí. Independientemente del tema, yo sé que habla de un tema pues religioso o de culto, Ujú. pero, o sea, no inventes, o sea, a partir de ahí yo considero que no hay, yo no he visto algo parecido a eso antes y Fue no he como visto algo parecido hoy, un la verdad. parteaguas para las películas de terror. Ujú. Y aparte como ahora las generaciones actuales creo que la mayoría conocen la película, o sea, y no solo por el tema, creo que cuidaron todos los aspectos, o sea, el color, las escenas, la música. La La música, música o sea, quedó también plasmada, ¿no? esa ambientación y Sí, todo, está muy, muy bien hecha. sí, la La verdad. siguiente, Lili, yo creo que no puede faltar, La noche de No, Halloween, sí, claro. de Y John más ahora Carpenter, que se va, que se está, creo que ya está en los cines o se está estrenando se supone que el capítulo el final, capítulo como final. no sé cuántas van, pero sale la protagonista, pues regresa Jamie Lee Jamie Curtis. Lee Curtis a esta última versión, pero la verdad, y lo curioso, yo leí que esta fue una película que se rodó en muy poco tiempo con un poco presupuesto y como hasta la fecha es un clásico, ¿no? O sea, no hay un Halloween en que no la transmitan o no la De vea, hecho, ajá. sí. Es como la de Viernes 13, Viernes ¿no? 13 Esa también. sí, yo recuerdo, ahorita ya no sé cada cuándo la pasan, no, de hecho ya no las he visto en la televisión, pero antes era de que caía un Viernes 13 y te La pasaban la película, trilogía la como de no trilogía sé completa, cuántas, yo no sé ¿ah? cuántas tenga, creo que ya el Jason ya está, aparece en una, creo que en el futuro, Sí, sí, ya y la exprimieron lo la más que exprimieron, sí, pero pudieron, esta sí. película sí está muy buena, muy, Sí, muy buena. está muy Y padre. el personaje, a mí me encanta, es uno de los personajes que por lo menos el director, John Carpenter, que aparte Sí, es uno de mis directores favoritos de película de horror, supo caracterizar muy bien el personaje. sí. O sea, a lo mejor es un poco trillado, pues alguien que usa una máscara nunca ves su rostro, pero no ocupas, o sea, no necesitas ver el rostro real de la persona porque pues sabes que más allá de la máscara que utiliza, los actos que hace, cómo los hace o la técnica que tiene para hacerlos, es increíble, está muy, muy bien hecho. Sí, y nunca caía. Y nunca caía, de hecho. Sí, sí, Ok, padrísimo. Lili, la siguiente. Ah, también, un La de clásico. It, de Stephen King, la de 1986 y la del 2017. ¿Qué opinas de las dos películas? A mí las dos me gustan. Recuerdo que cuando vi la versión original, eh, me dio mucho miedo y la vi ya después y en realidad no. O sea, pero aún así me sigue gustando, me sigue gustando. Y creo que en las dos versiones, aparte del tema del terror o de la parte del terror, exploran otros temas como de la amistad y la lealtad y que se me hace padre, ¿no? Sí, Que sí, incluyen esos temas. Y a mí las dos me gustaron, las cuatro versiones, bueno, son cuatro partes, ¿no? sí. Dos de cada una. Eh, no sabría decirte cuál me gustó más, pero no lo sé. ¿A ti cuál te gustó más? A mí las dos, definitivamente las dos, Ujú. porque cuando yo vi la primera, yo sí creía que simplemente era un payaso, que al final se convierte como un tipo araña o algo Ujú. así. Hasta cuando no vi la nueva de la versión 2017, ahí es cuando yo entendí un poquito más de dónde proviene Ujú. eh, pues no el payaso, sino la criatura, o no es, en sí no es una criatura, es como una energía Ajá. que viene de otro lado. Ahí narra un poquito en esa película de los fuegos fatuos, que son unas luces o una energía que vienen del macroverso o algo así, de un ser que existió
o que existe, según la historia, desde antes de la creación del universo, que se dedica o se alimenta de energía, o más bien adoptó o supo alimentarse de energía negativa, que en este caso pues viene siendo causar miedo a las personas, porque en algún tiempo, según lo que dice la historia, causaba miedo en general a todos, pero llegó un tiempo en el que como que se empezó a debilitar y dijo, pues me voy tras los pequeños. Ahí es cuando adoptó la imagen del payaso de Pennywise. Entonces es una historia muy interesante, más allá pues de lo que narran las historias. Hasta no ver la segunda versión fue cuando me di cuenta. Y lo que hice fue de que compré el libro también. Y en el libro tocan temas que, que para el año también son temas muy tabús. Hablan de la homosexualidad, hablan también de aspectos sociales y culturales muy fuertes que en ese tiempo pues no eran muy tocados. Yo pienso o quiero pensar que el director de Stephen King supo o más bien aprovechó la oportunidad de decir, todos estos temas los puedo plasmar en un libro que sea eh, sobre de algo que nos causa miedo, más allá del payaso, que sea algo que nos causa miedo. Ese tema está interesante, ¿no? Que o se aprovecha del miedo específico de cada persona, que todos tenemos Sí, algo a lo que nos puede dar más miedo, ¿no? exacto, Yo creo que todos, no sé si hay alguien que no tenga exacto. ningún miedo, pero eso está interesante, ese tema. Sí, yo creo que eso fue lo que quiso plasmar él. Ujú, Por eso le llama eso, o sea, es eso que te ujú, causa miedo, lo que sea ujú. que te cause, no nada más un tema en específico. A mí me encantó cómo plasmó esa idea en un libro. ¿Y el personaje, cuál te gustó más la caracterización, el primero o el segundo? Híjoles, es que el segundo sí es más violento, yo sí lo considero un poquito más Sí. violento. El otro sí era más cómico, pues es un payaso, obvio. De hecho, Pero está más caracterizado, más los colores, más alegre, ¿no? sí, La vestimenta. Ujú. pues yo creo que era su intención, ¿no? Sí, Llamar la atención. Y en este sí, tú lo ves y no está te causa tenebroso. miedo, o sea, ni siquiera te Sí, la vas a acercar. Bueno, la siguiente, Lili, yo creo que también es un clásico. sí, El proyecto de la bruja de Blair. ¿Cómo se te hace? ¿Sí la viste? sí, sí. Yo eh, creo que es pionera en este tipo de temas Sí, y fue en su momento una idea muy original y que también se usó todo esto de la mercadotecnia y el jugar con esto para posicionar a la película y funcionó. Sacaron varias versiones después, pero creo que esta es la mejor de todas y fue pionera en este tipo de películas. A mí me gustó mucho. que de hecho yo después de que vi la película, yo Ujú. siento que todo esto que hicieron no era tan necesario porque la película de por sí es buena, Sí, es muy buena. Pues ya con el simple hecho de saber de qué trataba, no había necesidad como para decir que eran las personas que están en la película, eran las que personas las reales, reales. sí, no, 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 eh, pues no, yo siento que no era que no necesario. era, que no era Hay algo necesario. curioso, no sé si te pasa o le pasa a alguien, que estas películas donde son, no sé cómo se llama esta toma, donde es toma como que, no sé cómo se llama en el cine, cómo le llaman, pero a mí me resultan muy desesperantes esos movimientos de ¿Te cámara, marean? pero te atrapan, o sea, aunque dices, ay, no, o sea, no está enfocado, no es la clásica película que siempre ve uno, eh, tiene esa parte que te atrapa, ese tipo de películas, ¿no? Te envuelve, yo creo Te que envuelve, sí. porque como está grabada en primera persona, Ajá, sí. o sea, tú te sientes la persona que está Como en el grabando. videojuego, cuando juegas en primera Exactamente, persona, sí. sí. Prácticamente casi lo mismo. Y yo creo que fue una película, y sí, eso sí es cierto, eso sí fue real. Fue la primera película que fue creada con poco presupuesto, Ujú, pocos efectos especiales, sí. y un tema muy, muy original. Que de hecho, más allá de la fantasía, es un tema que fue real, creo. O sea, sí Creo que se existió basaron esa. en algo real, ¿verdad? Sí, está muy bueno. Ok, Lili, vamos a ver las otras imágenes que te voy a mostrar. Ok. De estas, igual, la misma temática, ¿sale? Pero en esta Ujú, ocasión son de videojuegos. Es la parte en la que tú interactúas con el horror, con el terror. ujú. Dead Space del 2008. ¿Llegaste a jugarlo?
Ese no lo he jugado. ¿No lo No, llegaste a no. ¿De qué jugar? se trata? Ok, mira, la temática de este videojuego pues es un horror cósmico, se podría decir. Eh, mm, el horror inicia, pues toda la historia comienza en el espacio. Estás en una nave, creo que se mete como un virus dentro de la nave. No sé si es un virus o encuentran un artefacto y ese artefacto empieza como a mutar a las personas. Entonces, durante toda la nave, porque todo sucede dentro de una nave, durante toda la nave empiezas a encontrar como xenomorfos o algo así, son como criaturas Ujú. o personas ya mutadas. Mutado. La ambientación es oscura, tienes ¿Dentro de una nave? dentro de una nave, es oscura. El juego es tipo en segunda persona, solamente estás a la espalda del personaje. Tiene un poquito de acción, utilizas armas y todo eso. Vas evolucionando el armamento del personaje, pero el tema está muy, muy bueno porque tienes que ir a investigar cuál es el origen de este tipo de transformaciones de las personas y tú eres el único sobreviviente. Y entonces a la hora de que tú empiezas a avanzar en el juego, te empiezan a saltar esas escenas o esos momentos de terror en el que tienes un camino largo, sientes que no va a suceder nada y de Ujú. Te repente salen, te sí. sale, te sale una criatura. Está muy bueno. Suena interesante, lo voy a Ese buscar. videojuego salió para consolas de Play 3 y Xbox 360, pero sacaron una versión para, ¿PC? para PC, creo, y una versión para la PlayStation 5, un remasterizado del primero, porque son tres, es una trilogía, pero el primero es, Es el es, me- es el mejor, Como casi definitivamente el mejor. siempre. Sí. Sí. El segundo, Fatal Frame del 2001, Lili. No, tampoco. Me suena Tampoco. como parecido. En este juego está muy bueno porque te habla mucho es un horror o un terror de la cultura japonesa. Me gusta. Sí, de hecho está muy, muy interesante y muy bueno el juego. El juego, la primera parte inicia, la chava está en busca de su hermano. Entonces va a una casa donde le dijeron que supuestamente él fue también ahí. La interacción del juego es de que el juego es un juego tranquilo, relativamente tranquilo, porque el personaje, para empezar, ni corre, o sea, simplemente va caminando, pero tu única arma para poderte defender es una cámara fotográfica. Esta cámara fotográfica te Ujú. permite ver fantasmas. Entonces, los Ah, fantasmas te empiezan a acercar y para tú alejarlos te puede decir, para poder eliminar estos fantasmas, tienes que tomarles una fotografía. Entonces, la fotografía y el flash los empieza a avientar y les ah. empieza a bajar de sangre. Sí, suena muy japonés Sí, eso. sí. Entonces, está basado, creo yo, en una historia real del antiguo Japón, donde existe un pueblo donde este pueblo hacía ciertos rituales y ciertos sacrificios con personas para ahuyentar ciertos espíritus o ciertos Ujú. demonios. En eso está basado el juego, la primera parte. Está muy bueno, está muy interesante y te lo recomiendo. ¿Ese para qué consola? Ese salió para la PlayStation 2. Este ya es un juego viejito. Salió una versión para PC y creo que salió una versión remasterizada para el Play 4 y creo que el Play 5 Ah, lo voy también. a buscar Sí, también. búscalo y está Fatal muy Frame. interesante. El tercero, Lily, Outlast del 2013. Dime que sí lo has jugado este. Ese alguna vez, pero no, no sé, fue un par de veces. No, 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 no sé bien la historia. Este juego sí es un parteaguas del horror Ajá. interactivo porque es en primera persona, como dices tú, es la parte en la que solamente ves Ujú. el movimiento, pero este juego yo creo que es algo muy, muy original porque en primer lugar la historia inicia en el que tú eres como un tipo de reportero y entras a un manicomio. En este manicomio, desde que tú entras, suceden cosas extrañas. El manicomio, según ya no está en función. Entonces tú empiezas a investigar. ¿Cómo investigas o cómo es la forma del juego? La única arma que tú tienes es una cámara de video. Esta cámara de video, bueno, puede decir que esa es tu arma o tu forma de sobrevivir, porque tu única forma de salir del apuro es corriendo. Solamente es tu cámara y corres, cámara y corres. Ahora, la parte interesante de este juego es que la cámara se te empieza a descargar.
Ah, Y es tan real la temática y la ambientación de que incluso hasta escucha la respiración del personaje cuando se asusta y cuando ujú. te están siguiendo. La banda sonora de cuando tienes una persecución con alguno de estos internos, porque son internos que ya pues son psicópatas, o sea, realmente te tensa, o sea, que dices, ya está, ya lo tengo detrás de Ya mí, valió. ya lo tengo detrás de mí, ya valió. Entonces llegas a un punto en el que tienes que estar recolectando las baterías de la cámara porque se te empiezan a descargar. Ah, Cuando llegas a un punto en el que se te descarga, ya no ves completamente nada, o sea, ya no estás, sé. ¿Sabes qué? No lo he jugado, entonces creo que lo estaba confundiendo porque no recuerdo lo de la cámara. ¿no? Yo creo que No. este es lo mejor de lo mejor de horror y ¿Ese es para un cuál horror salió? puro. Este salió, está para el PlayStation 5, está para el PlayStation 4 también, está para el Xbox One y estas ya fueron para las consolas más recientes y creo que hay una versión para PC. No Ah, estoy seguro, pero sí, este sí, lo voy a buscar. definitivamente sí te lo recomiendo. El siguiente, Lily, Resident Evil 7. De mis favoritos, todos. ¿Todos? ¿Sí? ¿Estos lo llegas Bueno, a jugar o no? sí, 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 lo ¿Sí? juego todavía, sí. ¿Todavía? A mí me encanta A este mí juego. todos, todos me gustan. No sé cuál más, cuál menos, pero Sí. A mí me encanta, a mí me gustó este porque yo siento que fue una recuperación del horror que traía la franquicia. Porque hubo un tiempo en el que empezaron a meter como que mucha acción. Son buenos los juegos, pero empezaron a meter mucha acción. En este siento que ya recuperaron esa parte y la historia, la mansión de los Baker, los ah, personajes de los me Baker, veo ahí. su historia de Sí. los Baker, o sea, yo me enamoré de los personajes. Me gustó el personaje de Ethan, pero no, o sea, Los los escenarios están escenarios, la padrísimos. ambientación, todo. Sí. Yo sí, es uno de los que lo juego y lo vuelvo a jugar y lo vuelvo a jugar y lo vuelvo a jugar y lo vuelvo a A jugar y mí no me también es canso. de mis favoritos. De mis favoritos. Y Sí. aparte, lo que me gustó de él, de los creadores de este juego, es que meten como ese horror, pero les, le envuelven una parte como científica, o sea, le dan un porqué Ah, a las sí, cosas. una No explicación, nada más sí. es de que ahí salen fulanos ahí que mutantes y terroríficos, no, hay un porqué, o sea, es explicarlo, y me encanta a Y mí. aparte, las diferentes versiones, la mayoría están ligadas de alguna manera a las Exacto, historias, sí, eso me sí. gusta. Y aparte los detalles están muy bien cuidados. A mí me pasa que cuando pasas algo que te costó trabajo, sientes una Una felicidad y felicidad, una sí. paz momentánea. Ese es lo Sí, que tiene, o sea, tiene un momento en el que ya vas como de bajadita sí, y de repente otra vez te vuelve a, sí, a, a tensar. está Está padrísimo. muy bueno. Bien, Silent Hill, Lily, del sí. 1999, el primero. ¿Lo llegaste a jugar? Ah, el primero. Sí, he jugado, no sé si es el primero porque ya tiene mucho tiempo que no, pero ¿cuántas han salido? ¿Cuántas versiones? Ay, sabe, pues yo la última versión que jugué fue en el 360 uno que se llama... ah, no recuerdo el nombre, pero Es que sí son varias, sí ya llegó un está. punto en el que Te sí perdí el, pierdes, perdí el sí, hilo, perdí el sí. hilo. Pero para mí sí, La la uno. primera versión sí fue lo mejor. De hecho, a pesar de los gráficos que tenía en ese tiempo, yo lo juego y me asustan sus escenas, me asusta la ambientación. No M- sé, es un, Me un buen gusta juego. los colores o la ausencia de La colores, ausencia más de bien. colores. Lo gris, la niebla, sí, está muy padre. Estas son unas pinturas que son un poquito perturbadoras o famosas. Sí. Desde el momento en que la ves, prácticamente hay un trasfondo detrás de todo esto que a mí se me hace y me resulta muy interesante. No sé si las has visto esas, Esa Lili. no la había visto nunca. ¿No las- Ah, y estoy viendo el año 1781 Ujú. y resulta más perturbador porque no creo que, bueno, por la época, ¿no? Que se plasmara esa imagen en esa época. En esa época, Ujú. sí. De hecho, esta pintura no solo es no solo es una obra de arte o una imagen ahí plasmada, sino que tiene como un significado y una interpretación. No es nada más algo así por nomás. Mm, la pintura se llama La Pesadilla y como dices tú es de 1781. La hizo
Johan Neirich, o más bien Johan Rusli, dice que existen 4 versiones. En las 4 versiones que existen de este tipo de cuadro, pues habla de que es una mujer que está inconsciente en su dormitorio, mientras que en la parte de arriba o en su torso está un monstruo que permanece sentado. Y como muestra ahí, aparece un caballo que está contemplando la escena, o sea, simplemente está como espectador detrás de todos ellos. Entre las interpretaciones que se le han dado a este tipo de pintura, que es la pesadilla, dice que es una pesadilla o se considera como una pesadilla demoníaca, donde, donde se presentan este tipo de sueños en la vida real hacia nosotros. A lo que plasma la imagen también dice que son abusos espectrales hacia la mujer en sí, pero también hacia las personas en la vida real, o alegorías de parálisis en el sueño. Esa es de esas veces en las que te dicen se te subió el muerto, Ajá. según el artista trata de plasmar Así lo explicó esta hace situación muchos años. hace muchos años. Y aparte, fue algo que no solamente se le ocurrió, sino que fue algo que él vivió. O sea, él presenció este tipo de eventos y dijo, ¿sabes qué? Lo tengo que, lo tengo que pintar, lo tengo que plasmar. Está Se me interesante. El se me hace muy contraste curioso. de la vestimenta de la mujer con el resto de la pintura es curioso, ¿no? Es curioso, Lo demás exacto. está todo oscuro, lúgubre Louvre, y la mujer con vestiduras blancas está interesante esa parte. cómo plasmó esa parte, Ajá, ¿no? sí, Yo considero que es la parte como espiritual del ser sí. humano, que cuando llegas en el punto del sueño Ujú, estás libre a que se presente cualquier tipo de situación, desde el caballo, que es el espectador. Cuando tú estás en el estado del sueño, pues prácticamente tú pues no eres espectador de nada. sí, O sea, te vuelves como la parte central de muchas personas o muchos objetos o muchas cosas a tu alrededor, en el que, pues ahí dice pues el artista, hasta un ser diabólico se te puede parar ahí, pues tú ni cuenta te das. sí, O sea, dormido. el sueño yo considero que el sueño es algo muy sagrado, pero también puede ser eh, Sí, causa o se puede prestar para que sucedan otro tipo de cosas, porque es cuando tú te pierdes. sí, sí. Ok, esta pintura, Lili, ¿la has visto? ¿Te suena? No, no la había visto. Esta pintura se llama Fragmentos Anatómicos y la hizo Teodoro Gericault, espero decirlo bien, Teodoro Gericault. Tiene algo muy curioso esta pintura, Lili. ¿Has visto películas en las que, bueno, más bien las películas de Juego ¿Gore? Macabro, de Saw, de Sí. Gore? Sí, he visto algunas. Las más fuertes no me gustan, pero sí he visto. En esta parte de la pintura la tolero porque no se ve como sangre, Ujú. pero ya al momento de cuando está más grotesca, a mí me parece fuerte para mí. No sé, hay gente que le gusta, Hay ¿no? gente que le gusta. Recuerdo que no sé cómo se llamaban unas películas que hace tiempo, creo que en los 90, unas películas, ay, se llamaban, ¿no recuerdas? Unas que pasaban fragmentos de cosas de este tipo, mutilaciones, No, no accidentes, me ¿no? acuerdo. Tienen un nombre y había se volvieron muy populares en una época, no recuerdo y para su época eran algo muy fuerte, no sé, no recuerdo cómo se llaman, voy a buscar el nombre para la próxima. Y se trataba más o menos de lo mismo, ¿no? Pero se suponía que eran cosas reales, ¿no? Como por ejemplo, no lo sé, en un cuarto donde realizan las autopsias. Sí, O sea, los que no vemos, los que no tenemos contacto con eso, pues aunque sabemos de qué se trata, no tenemos la imagen real en la cabeza. Y esas películas eran como filmaciones de cosas de ese de tipo. ese tipo. Sí, no recuerdo cómo se llaman, pero Sí, son muy, bueno, son películas fuertes, son entretenidas, pero sí llegas a un no punto en el son para que todos. se vuelven como que ya Sí, muy mucho rojo, ves mucho sí, rojo en esas sí. películas. Fíjate que esta película, más bien el artista
tiene algo muy curioso. Eh, pues bueno, el año es 1818 y pues ya estamos hablando de casi más de 200 años. Lo que es el artista Teodoro, eh, siento que es un artista o un personaje que se adelantó mucho a la época. O sea, para empezar a plasmar ya en obras de este tipo públicas, porque pues fueron públicas, no fueron Ujú. ocultas, eh, pues ya estaban muy adelantados. O sea, ya era plasmar algo grotesco dentro de una obra de arte y se considera una obra de arte. Entonces, él para poder pintar este tipo de artes, Sí, él le solicitaba a la morgue que le prestara partes de cuerpo. partes Entonces del eran cuerpo, partes partes reales. reales del cuerpo, Ujú. pero ya en un estado como de descomposición. Lo que él hacía es de que él agarraba las partes y las acomodaba su intención era pintarlas de forma natural. No es de que surgieran de su imaginación, es yo las quiero tener aquí enfrente Y pintaba lo que y veía. Wow. empezarlas a pintar. Entonces, a mí eso más que un horror se me hace como que algo medio perturbador porque, Fuerte, sí. pues, para empezar, tener algo ya en descomposición y aguantar El el olor. olor ya está canijo, ¿no? Y pues bueno, plasmarlas así Está interesante. estaba medio loco, yo Sí. creo, el fulano. Bueno, algo sí, está interesante conocer esto. Yo no las había visto, pero algo sí te digo, yo no tendría una pintura de estas en mi casa. Pues no, oye, No, imagínate estar sí. con algo así. Y pues bueno, Lili, esta era la rutina Ujú. para iniciar y empezar con los temas. No sé si tengas algo que quieras mencionar. Bueno, una historia, aprovechando el tema, la fecha, las festividades. Ah, bueno, yo no tengo muchas historias paranormales o cosas extraordinarias que me hayan ocurrido. Me han contado un montón, pero de primera persona no tantas. Y creo que las que he tenido, la mayoría pueden tener una explicación lógica. Pero sí recuerdo algo, no sé si fue paranormal o no, pero algo extraño y bizarro que me pasó con unos familiares y te lo quiero compartir. Pues resulta que una noche salimos al cine con mi hermano, mi hermana y unas primas. Y pues siempre nos gusta ir a las últimas funciones, más a gusto, películas de terror, para todo eso. Y pues ya salimos tarde de la función y como vivimos muy lejos, un poco lejos, retirado de donde está el cine, ya era tarde. Recuerdo que era en el mes de enero, que era un día que estaba haciendo mucho frío, una noche con mucho frío y estaba como la brisa, estaba ese clima como muy frío. Ujú. Y no sé, salimos como a 1 o 2 de la mañana, en lo que nos entretuvimos, y yo dejamos a mi hermano en su casa y ya nos veníamos todas las demás, puras mujeres, pues a la casa, ¿verdad? Y veníamos platicando, no veníamos sugestionadas porque veníamos platicando de otras cosas, o sea, no, cosas que vienes platicando con mujeres. Y veníamos ya cerca de la casa y nos topamos con un semáforo. En ese semáforo había como tres topes antes, no me lo explico por qué, pero bueno. Y estaba solo, pues estaba lloviendo, a lo mucho pasaron 2 carros adelante y atrás venía uno a lo lejos. Entonces, como estaban estos topes, tuve que reducir la velocidad. Y vimos en la acera de enfrente que estaba una mujer alta, muy extraña porque traía una minifalda y una blusa corta, Pero eh, era muy noche ya, como la 1 o las 2, la no una, recuerdo, ya casi porque de entramos a madrugada. la función de las 10, Ujú. entonces lo que se termina, cenas. eh, y no porque sea raro usar minifalda, ¿verdad? Sino por el clima, Sí, la hora. Entonces era extraño que estaba haciendo mucho frío y ella de minifalda y una blusa muy corta. Y era una mujer alta, muy alta en un lugar donde las mujeres tenemos estatura promedio, pues sobresale, ¿no? sobresale, sí. Y la vimos, pero pues así de reojo, ¿no? Solo nos pareció extraño. Entonces, conforme nos fuimos acercando, pues paré en un tope y vimos que empezó a caminar hacia nosotros o hacia donde nosotros estábamos. Creímos que iba a cruzar la avenida.
pasé el otro tope y se acercaba más, ya casi llegaba. Entonces yo pues me volteé, no sé, no relacioné nada. Entonces ya cuando llegué al tercer tope, escuché que alguien gritó y era una de mis primas. Entonces cuando gritó, volteé y ya la teníamos en el No vidrio. invento, o sea, las Sí, abordó directamente. sí, y lo curioso es que como ya estaba en el vidrio y empezó a bailar, pero era un baile muy Muy extraño. extraño. Traía un peinado que le tapaba casi todo el rostro, entonces en realidad no le vimos bien su cara. Traía como un fleco muy largo y parte del cabello en la cara. Y tenía los brazos muy largos, como muy, muy delgada. Ujú. Y entonces gritaron y todas gritaron y se me apagó el carro. y, y estaba tocando el vidrio y no sé qué nos decía porque, no sé, como que pasó muy rápido y no, o sea, no te lo esperas, ¿no? No, Sí. porque se empezó a sentir algo muy extraño, ¿no? Y no podía prender el carro. Le metí el clutch y no agarraba. Y no sé qué nos decía y nos hacía señas con las manos y todas gritando. De repente, o sea, fue como muy poco tiempo, pero que parece que es mucho. Y pues ya, de repente encendí el carro y le di y seguía intentando alcanzarnos y seguía bailando, muy extraño. Ujú. Y en ese preciso instante no pasó absolutamente nadie más. Entonces sí fue algo como muy extraño porque pues una mujer sola a esa hora, es una zona que queda camino a mi casa y la transito a esas horas o a otras horas muy seguido. Y normalmente personas que pasan por los mismos lugares las ubicas de vista a veces, ¿no? Sí, sí. Entonces fue extraño. Entonces ya que veníamos todas, veníamos como que con esa curiosidad de si era alguien, no era alguien, qué hacía No, ahí. no, y aparte lo extraño es como dices tú, casualidad no pasó nadie más. O sea, No, ustedes solas en el carro y sí, de esas veces que por lo regular o estás consciente de que por lo menos pasa un carro sí, o sí, otro siempre. o son avenidas transitadas, Ujú. ¿por qué nada más en ese momento, ah? Ajá. Digo, pasaron dos adelante y ya después nada. Y el carro que venía atrás, porque yo siempre manejo también hacia atrás, o sea, voy revisando. De repente ya no lo vi, no sé si se estacionó, giró, no sé qué pasó, pero yo esperaba que pasara y ya no lo vi. Y fue algo como extraño que nos quedamos, o sea, si hubiera pasado yo sola, a lo mejor digo, lo imaginé, no sé, ¿verdad? Pero sí fue la sensación que sentimos todas porque después lo platicamos y fue algo extraño. Y después volvimos a pasar por esos lugares y jamás la volvimos a ver. Y la pregunta que yo me hago es ¿por qué bailaba? Sí, creo que es pues sí, lo que recuerdo que me ha pasado algo curioso y extraño y no sé, no sé si era una persona, no sé, media destrampada que andaba a esa hora buscando, no sé, pero estuvo extraño. Es que sí está muy, muy, muy raro, pues, Ujú. el tipo de evento. Y son cosas que no te esperas. Yo creo que esas son las cosas como que te causan un poquito más de, pues, de espanto, porque son Ajá, cosas que mm, no te esperas. En primer lugar, de que te va a llegar. sí, En segunda, el baile raro que dices tú. Y en tercera, pues todo lo que pasa, ¿no? Se te apaga el carro, todos se asustan, ella sigue haciendo sus cosas. eh, la época en la que dices, cómo va sí, vestida, o sea, son cosas muy, muy extrañas sí, que no te das idea, pues, o sea, sí, no te esperas. fue extraño, ¿no? Fue como que si va uno solo, a veces puede ser que te sugestionas, ¿no? Pero éramos muchas, o sea, en realidad ya al último lo analizas y la que tendría que haber tenido miedo era ella, nosotros De éramos hecho, sí, varias. Ella estaba sola afuera, nosotros en coche, pero no lo sé, fue algo extraño. pues lo que haya Sí, sido, que haya sido algo fuera de aquí o una persona, lo que haya sí, sido, entonces dio miedo. dio miedo. Sí, Sí, de hecho. sí. Ahora tú, comparte una anécdota. Pues mira, esta es una historia que tengo años, muchos años que no comparto con alguien. Es algo personal y es desde mi punto de vista, porque no solamente a mí me pasó, nos pasaron, fue un evento familiar que a varias personas de la familia nos pasó y pues lo que voy a contar yo es mi punto de vista, son mis vivencias de las que me pasaron a mí, porque de las que les pasó a los demás integrantes de la familia, pues no conozco mucho el dato,
Conozco solamente la versión que me contaron, pues, pero en sí la parte pues, real y vívida en carne propia, pues no la conozco como tal. Pero sí es un tema que se me hizo interesante. Quiero hacer un paréntesis aquí. No quiere decir que yo te puedo afirmar que lo que pasó sí es real porque lo viví. Pero no con esto quiere decir que yo afirme que ciertos, ciertas cosas de ese tipo realmente existan, porque fue lo Ujú. único que viví, fue lo único que pasó. Muchas de esas cosas solamente fueron cosas que se presentaron por, por sonido o, o por objetos. No, no fueron cosas que yo haya visto que apareció o vi una sombra o vi esto otro o me habló tal ser con cierta voz. No, nada de eso pasó. Todas las cosas que pasaron fueron materiales, fueron en materia. Entonces, pues esta historia fue hace muchos años. Yo tenía más o menos como unos entre 11 12 o 13 años más o menos, estaba muy chavo. Las cosas que yo recuerdo, o más bien cuando yo recuerdo que empezó todo este tipo de cosas, porque no fue como que un lapso de un día, un mes, no, fueron varios años que empezaron a presentar estas cosas, como que fueron como que un avance o algo lento que fue avanzando con el paso del tiempo hasta llegar a un punto en el que mm, ciertas personas de la familia pues sí se empezaron eh, o fueron afectadas por este tipo de cosas. Donde yo recuerdo que empezó todo esto fue conmigo. No necesariamente haya sido conmigo, pues, pero en mi persona yo recuerdo que una vez, una mañana, yo desperté eh, y en mi cuerpo yo había encontrado como una especie de moretes en todo el cuerpo, en las piernas, en la espalda, en los brazos y en el pecho, como si algo me hubiera o como si yo me hubiera golpeado con algo, pero se me hacía muy raro porque eran En diferentes partes. diferentes partes. Eso se quedó así, pasó el tiempo, yo le dije a mi mamá y mi mamá me dijo en forma como de burla o como de broma, te chuparon las brujas. Entonces, yo en cierta parte pues lo noté así como que, ay, hasta me dio gusto y dije, pues por fin me pasó algo, ¿verdad? Me Ujú. chuparon las brujas. Y de hecho hasta lo llegué a presumir hasta con mis amigos en la calle, ay, Ujú. me chuparon las brujas y me chuparon las brujas. No sé qué haya sido, te digo, eso fue lo que pasó. Eh, Después con el tiempo empezaban a presentarse cosas muy, pues no extrañas, o no sé, la verdad, no sé cómo tomar este tipo de cosas en el que ciertos aparatos electrónicos como la televisión, el radio, cosas de ese tipo se empezaban a encender solas. Así de un de repente de que tú estás en la sala y, y ándale, que ya se prende la tele. Y a veces ni se veía nada, simplemente se prendía. O el estéreo a medianoche. Medianoche estás en el cuarto y de repente se prende el estéreo, pero a todo lo que da. Y varias cosas de ese tipo que pues sí te sacaban un poquito Ujú. de onda. Y eso ya empezó a ser como muy recurrente, pero no era como que algo que te causara como miedo o pánico. A lo menos en mi persona no, era como que algo se prendió, la apago y se acabó. Llegó un punto en el que ya de ese tipo de cosas se pasó a que a medianoche se escuchaba que te tocaban la puerta. Se cerraban las puertas de los cuartos. Y no nada más en la noche, sino en el día. Era de que estabas sentado en la sala y de repente llegaban y te tocaban la puerta. Y salías, abrías la ventana y no había nadie en afuera. En los cuartos, también tú te cerrabas en tu cuarto y todo y te tocaban la puerta y abrías y no había nadie. Eran ese tipo de cosas no tan, pues a lo mejor no tan escalofriantes para mí desde mi punto de vista, porque desde un inicio pues nunca sentí como que ese miedo, pero sí se te hacían extrañas, se Ujú. te hacían raras. Y no eran tan inusuales, o sea, eran cosas que te pasaba hoy, pasaba, no sé, una semana y no había pasado nada y de repente otra vez te llegaban y te tocaban la puerta, tú abrías y no había nadie, igual seguían las cosas de que la tele se prendía. Llegó un punto en el que
Y esto yo lo viví, yo lo sentí. En mi cama, mm, yo siento, considero que había algo. No sé qué. No te puedo decir que había alguien ahí o un ser o no, porque nunca lo vi. Pero sí había, yo sé que había algo. En las noches, cuando yo estaba dormido, son de esas veces de que te recuestas y es como si alguien estuviera debajo de tu cama, como moviéndose, haciendo algo y tu, tu presencia siente que hay alguien debajo de la cama. No son los ruidos extraños de que te arañan o que a veces escucha que alguien se ríe o una voz así tenebrosa. No, no, no. Nada de ese tipo de cosas. Simplemente esa sensación de que sabes que hay alguien debajo de tu cama. No me podía asomar debajo de la cama porque mi cama era completamente sellada por todos los lados. Era como un tipo cajonera. Ujú. Eh, recuerdo que una vez saqué los cajones, este, pues para ver qué pasaba. Dije, probablemente a lo mejor algún animal, alguna Ujú. rata o algo que se meta en los cajones. Lo saqué y, y me acosté a dormir porque este tipo de cosas eh, sí siguieron presentándose con el tiempo. Llegó un punto en el que fue la única vez que pasó. Yo estaba dormido, empecé a sentir eso a notar eso de que Ujú. como que alguien estaba debajo de la cama, cuando de repente sí sentí que la movieron, o sea, de De esas veces, abajo. de, pues sentí que movieron la cama y yo pues Ujú. sí no, pues me espanté pues de primera impresión. Entonces me levanté, prendí la luz rápido y me asomé y pues no, No había nada. no había nada ahí. Entonces, lo que ya empezó a tornarse un poquito más fuerte con todos esos eventos, en una ocasión, mm, estábamos en la sala, y recuerdo que estaba mi mamá, no recuerdo si estaba una hermana también, y estaba yo, estábamos viendo la tele, cuando de repente empezamos a escuchar pasos en la parte de la azotea, pero pasos firmes de una persona, o sea, alguien pisando fuerte. Entonces recuerdo que mi mamá me dijo, oye, ¿sabes que hay alguien arriba? ¿Qué hacemos? Me prende la luz porque tenemos esa costumbre, a lo menos mi papá me decía que cuando escucháramos ese tipo de cosas era prende la luz de afuera para que sepan que hay alguien. Entonces prendí la luz y sí se calmó el sonido. Ya pasó eso, como a los minutos, otra vez las pisadas, pero pisadas fuertes de alguien que está arriba. Entonces yo lo que hice fue salir rápido por el patio, tenemos una escalera que hizo mi papá de madera, subí rápido y no había nada, no había nadie ahí. Y entonces yo le dije a mi mamá, mamá, es que no hay nadie, no hay nada. Me bajé, y en cuanto me bajé y cerrar la puerta, otra vez se empezaban a escuchar los pasos. Entonces, ese tipo de cosas empezaban a suceder un poquito más frecuentes. Tenemos, eh, tenemos un cuarto a un lado que no estaba conectado directamente, o sea, tenías que salir al patio y entrar a ese cuarto. Llegó un punto en el que escuchábamos que había alguien adentro del cuarto, como si hubiera una persona Ujú. moviendo cosas o caminando. Entonces, pues a veces nos preguntamos de que, oye, ya llegó tu hermana, ya llegó tu papá, ya llegó. No, pues no ha llegado. Entonces, ¿qué se oye allá? Y íbamos y nos asomábamos y igual, Nadie. no había nada. Pero eran cositas, yo ahorita me pongo a pensar y eran cosas como pues muy simples, ¿no? A lo mejor, pues no son ni, pues a lo mejor sí son paranormales, pero pues eran cosas como muy sencillas, muy simples. Ya cuando se empezó porque digo, todo eso empezó a suceder como que con el tiempo y cada vez eran las cosas un poquito más fuertes. Llegó un momento en el que ya como que hubo un contacto físico, no conmigo, sino con personas de mi familia. Yo recuerdo que una vez yo llegué del trabajo, porque ya empecé a trabajar en ese tiempo, pues, tenía como unos 14 años, 14 15 años. Llegué del trabajo, me abrió la puerta mi hermana, una de las más chicas, llorando, pero un llanto exagerado que yo me asusté. Entonces yo le dije, hey, ¿qué pasó? Y se fue corriendo y encontré a mi mamá en la cama. Estaban hincadas ella y mi hermana y estaban como rezando, orando. Y pues yo me asusté, yo dije, algo pasó. Y me dice mi mamá, no, lo que pasa es que abrí,
abrí el ropero para acomodar la ropa y sentí que alguien me agarró. Entonces, pues yo me reí, yo me burlé y dije, ay, es que es algo increíble, no, no puede ser. Me dice, sí, alguien me agarró. Y aparte de que pasó eso, se escuchó que alguien Tocó. tocaba adentro del ropero. Entonces, pues yo le abrí el ropero y le dije, es que no hay nada, no hay nadie, no sé, es increíble. No, sí, dice, eso pasó. Dice, de hecho, no es la primera vez que pasa esto. O sea, no me habían agarrado, pero sí había escuchado ruidos en el ropero. Durante todo este tiempo que pasaba este tipo de cosas, nos hacíamos así como de, ay, pues, X, ¿no? O sea, pasó esto y pues ya, o sea, no hacíamos mucho caso de ese tipo de Tal vez se cosas. acostumbraron Nos a... acostumbramos a que alguien, Ujú. posiblemente alguien estuviera ahí. Lo que ya empezó a excederse un poquito fue cuando una de mis hermanas, la más grande, empezó a ser como que la más afectada. Esto que te voy a decir son cosas que algunas de ellas me tocó ver y algunas de ellas ella me las contó. Parte de las que me tocó ver es que ella a veces se ponía como que en modo sonámbulo, o sea, de estar acostada en la cama, de repente se levantaba y se quedaba sentada, pero dormida, y empezaba a hacer como cosas extrañas, movimientos extraños. Entonces mi mamá se levantaba y la volvía a acostar. Eso sí empezaba a hacerse como muy seguido. Una vez ella me contó que saliendo en las mañanas al trabajar, como a las 6 7 de la mañana, dice que ella a lo lejos, porque justamente nuestra casa daba la salida de la calle de forma directa. O sea, tú salías y veías la calle este, en paralelo así directa. Dice que ella una vez salió y que a lo lejos vio a una persona corriendo, pero la persona estaba vestida de blanco y decía que traía como unas luces de bengala en las manos. Dice ella que en vez de regresarse a la casa, o sea, tocar y meterse, dice que se fue a la casa de una amiga, tenía una amiga que vivía cerca de ahí. Entonces te estoy hablando es una distancia como de una cuadra. Dice ella que cuando corrió hacia la otra casa, a la casa de la amiga, cruza otra calle. Cuando ella volteó, esa persona venía otra vez igual, Hacia ella. hacia ella. Ujú. Entonces dice que ella tocó desesperada, le abrió su amiga, entró y desapareció. Entonces, pues yo en cierto punto, pues me agarré hasta riendo, le dije, no invento, o sea, una persona corriendo y aparte con luces de bengala, pues que era Navidad o qué. Entonces me dice, no, dices que sí, sí, se me hizo muy raro. Lo que sí se empezó a poner un poquito más complicado fue cuando mm, ella nos decía que cuando ella escuchaba un ruido en el patio. En el cuarto, en uno de las habitaciones había una ventana. Ella dormía en, justamente en esa ventana. Entonces, en una ocasión ella se despertó y se despertó muy alterada y decía, mamá, es que escucho un caballo afuera. La ventana daba al patio, tenemos un patio muy amplio. Y ella decía, escucho un caballo afuera. Y se escuchaban dice ella, escucho los golpes del caballo y cómo relincha. Mi mamá le decía, es que no hay nada, duérmete. Me decía, no, es que yo lo escucho, ahí hay un caballo, está raspando la tierra y está relinchando, yo lo escucho. Entonces mi mamá le decía, no, duérmete, pues la dormía. Eso empezaba a pasar muchas veces. Igual, la misma parte del sonambulismo, ella se despertaba y empezaba con los ruidos extraños, los movimientos extraños, perdón, y mi mamá la acostaba. Y otra vez empezaba, mamá, hay un caballo, siempre decía que había un caballo afuera. En una ocasión, esto se me hace increíble porque, pues ella es creyente este, de una religión, pero desconoce mucho de lo que es la parte de los temas de la Biblia, temas bíblicos. Y pues más que nada lo que son pues textos de la Biblia. Ella en una ocasión nos dijo, acabo de tener un sueño. Es un sueño muy extraño y es un sueño que me causó mucho miedo. Dice que que lo veía muy real, que ella se levantó de la cama, decía que le tocaban la ventana y que al tocarle, dice ella que se levantó, agarró las perillas de la ventana y que las abrió porque escuchaba que alguien le tocaba. Dice ella que en el sueño vio que
que una mujer estaba montada como en una especie de criatura que se desmontó de ahí y que fue bajando poco a poco hacia con ella. Y que esa mujer le dijo, ella la describe de la siguiente manera. Dice que era una mujer bonita, pues más o menos alta, con su cabello largo, un tez blanca, muy, muy hermosa. Las ropas eran de color blanco, traía muchos objetos como de adornos con oro y piedras y todo eso. Dice que traía la boca pintada de rojo, pero un rojo, 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 pues un rojo exagerado, o sea. Dice que en su mano traía una copa y traía una rosa y que le dijo, si quieres que todo esto se termine, tienes que tomar esta rosa, salirte a la calle y en la mitad de la calle tienes que encajarle un alfiler. Después de que le dijo esto, dice que desapareció. Dice que a ella le causó mucho miedo este tipo de Ese cosas. sueño. Entonces, cuando nos platicó a nosotros, pues y luego yo por curioso de volada dije, no, a ver, voy a investigar. Y empecé a investigar y todo eso y me encontré un dato muy curioso. En la Biblia, en el Apocalipsis 17, versículo 4 al 6, hace una mención Eso hacia, pensé cuando hacia dijiste algo, hacia algo. de montada en una Exacto, bestia. y dice Apocalipsis 17 del 4 al 6, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. En su frente, un nombre escrito, misterioso. Dice así, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, como una persona que nunca ha leído esto o desconoce a lo menos este tipo de temas, ¿cómo se va a imaginar a una Ujú. persona similar a todo Sí. esto? es- Aquí la curiosidad es de que la verdad no recuerdo cómo terminó todo esto. No sé si lo hizo como se lo pidió, ignoro. No sé si después hayan llevado un cura que no me di cuenta o no sé, pero las cosas se ¿Dejaron de pasar? dejaron de pasar. Y no sé cómo, digo, no sé qué motivo. Ahorita, después de eso, nunca pasó nada. A mí, a lo personal, digo, no me pasó nada así como que para haber sido afectado o para llegar en un punto en el que romper toda credibilidad y decir, no, sí es real, sí es cierto, todo este tipo de cosas, porque, pues no, o sea, no se me hizo nada como muy, nada que no vieras en una película, se Ujú. podría decir, nada que te provocara como que una sugestión para empezar a alimentar ese tipo de cosas. Yo en lo personal, yo en vez de sentirme asustado, me sentía como hasta emocionado porque son cosas que nunca le pasan a una Casi persona nada. y el día que le llegan, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Bueno, no tanto así, pues, pero sí Como la fue algo intriga, muy ¿no? De exacto, algo extraño. Sí. y siempre hasta la fecha es un evento en el que Oye, me ¿y pongo le a, pasó a todos los que vivían ahí? sí, a ¿A todos. todos? No hubo uno que dijera, yo jamás escuché nada. Pues yo creo que a lo mejor la que no recuerda tantas cosas de ese tipo es una de mis hermanas, La la más más pequeña. pequeña, pero de ahí en más a mi hermano, a mi papá creo que no estoy seguro si recuerde algo de eso, eh, pero mi mamá, mi hermana, la más grande, que yo siento que fue la que fue más afectada. De hecho, ella no puede dormir cerca de una ventana. O sea, si ella su cama las Ujú. tiene retirados a causa de eso. Sí, recuerda esas experiencias. Nunca he ido a preguntarle y decirle, oye, ¿te acuerdas? No, o sea, fue un tema que ya no se tocó, pero pues sí es algo en el que a mí me gustaría como que, pues indagar por la curiosidad nada más, no por tanto por querer creer en algo, sino simplemente por mera curiosidad. No, sí, es algo para analizarlo. Curioso, extraño. Y pues ya es algo que ya no me ha pasado y no busco tampoco, no es algo que busque. Pero sí son temas que me gustan, ¿eh? Sí son temas que me encantan escuchar, este, de otras personas, los escucho y les pongo mucha atención. Y hay temas que se me hacen, o hay personas que les pasan cosas más Sí, hay increíbles. personas muy sensibles o muy sugestionadas, no lo sé, Eh, pero
Yo creo que también hay personas que en realidad no son cosas con explicación y le buscan nombre, pero también hay historias que nos cuentan y que, como esta que cuentas, pues si les pasó a todos y, o sea, sí es algo más extraño, ¿no? Que sí te pone a pensar en, en qué fue. ¿Tú tienes algo más, Lili, que quieras compartirnos? No, ya con esto no voy a dormir. Por lo menos no cerca de una ventana. No, tengo a lo mejor algunos temas que los tocamos para la próxima, para guardar algo. Ah, sí, claro Sí. que sí. De hecho, pues bueno, ya para cerrar con esto y como todos los temas, es hacer una pregunta. Yo creo que la pregunta esta será diferente, será una pregunta relacionada al tema. Mm, ¿Qué opinas, Lili, de los pactos satánicos o peticiones a espíritus o demonios? ¿Qué opino? Ay, sí la pensaste. No lo sé, pues en realidad no sé mucho del tema. No sé, lo que sé de eso es lo que veo en las películas. No, yo no he tenido contacto con alguien o que me lo haya externado, no sé, cada quien cerrando la puerta de su casa, uno no sabe cómo vive. Lo que sí sé y creo que tiene que ver con el tema que por lo menos en nuestro país hay mucha gente que cree, no sé si directamente que haga pactos con el diablo, pero que peticiones no sé, a ciertas, ¿Ciertas deidades? ajá, no sé cómo llamarlo. Y creo que sí es un país muy creyente, pues tan solo vete a un mercado tradicional de la ciudad y vas a ver un piso completo lleno de cosas de este tipo, ¿no? De alusión a eso y mucha gente que cree en eso, ¿no? Que venden, no sé, que velas. Sí, la verdad no sé mucho del tema y pues no, yo soy creyente y creo que no estoy tan interesada. O sea, te digo, sí he leído o he visto, pues en las películas, en los programas de radio, a lo mejor alguna experiencia que cuenta alguien, pero hasta ahí. Solamente así como, Sí, de como por lejos. encimita, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo me acabo de encontrar algo en un libro. Ujú. No voy a decir el libro porque no quiero que se preste como Sí, sí. a quererlo buscar porque vienen Ujú. temas muy fuertes, pero hubo algo que me encontré en este libro que se me hizo muy interesante respecto a esto. Mm, no hace deducción a ciertas pues, deidades como tal o especifica ciertos tipos de fuerzas sobrenaturales ni nada de eso, simplemente mm, los hace referir como a ellos, como tal, o sea, Ujú. independientemente de lo que sea. Fíjate lo que dice, ellos son buenos porque dan lo que uno pide, pero se divierten probando a las personas, midiendo hasta dónde pueden llegar por conseguirlo, no sabiendo que las mismas personas pueden lograrlo sin la necesidad de pedírselo a alguien o a algo. Pero aún el hombre no ha llegado a esa capacidad de entendimiento, creencia y fe. Fíjate que eso se me hace muy increíble. ¿Cómo, las personas no tenemos o a veces no queremos creer que podemos hacer las cosas? Ajá. Tenemos que recurrir a otro tipo de fuerzas, se Sí. podría decir. Y dice, cosas que ellos dominan a la perfección, no nosotros, sino Ujú. ellos. Luego dice, son mentirosos, sí, son mentirosos. Ellos saben que nosotros tenemos la capacidad, pero nos hacen creer que no la tenemos. Y nos obligan a realizar cosas de una manera tan disciplinada al grado de que si fuera por nuestra cuenta, nunca las haríamos. Cuando leí esto se me hizo algo increíble porque eso sí es cierto. Si tú quieres conseguir algo por cuenta tuya y cuando se requiere de que tú hagas un esfuerzo extra por conseguirlo,
mejor te quedas sentado y dices, no quiero. Hay alguien que me lo dé. Y nos vamos a la facilidad de Sí, recurrir a otros tipos de cosas, no tanto fuerzas sobrenaturales, sino en general, sí. otros tipos de medios Ujú, en los que no son muy agradables, nada más por la simple facilidad de querer obtener algo. Y eso es meramente verdad. Fíjate, el mismo libro que habla de ese del tipo, otro tema, de sí. hablar de esos tipos de temas, te da a conocer esto, que Ujú, sepas que está bien, puedes hacerlo, estás libre de hacerlo, pero ten presente que ellos juegan con nosotros y que puedes ujú, hacerlo. O sea, puedes estar todavía como que a un paso de no llegar a algo grave y que tú puedes tomar la decisión o ponerte en el punto en el que pues yo decido si, si quiero hacer las cosas por mi cuenta, solo ujú, hace falta como que un empuje extra, ujú. una determinación extra de mi parte y no llegar a ese tipo de cosas. Sí, sí. Pues bueno, Lili, fue un gran capítulo, se tocaron muchos temas muy Sí, interesantes y pues espero que les haya gustado a todos los que nos escuchen, a todos nuestros podcast escuchas. Eh, y pues bueno, Lili, te agradezco nuevamente este espacio. gracias a ti. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias en serio. Espero que este capítulo les haya gustado a todos. Y pues bueno, nos despedimos y muchísimas gracias a todos. Bye. Adiós, hasta la próxima.